Es un privilegio seguir acompañándolos en este simposio de la ciencia de la verdadera educación llevado a cabo por Zoom TV Latino, los cuales los animamos a que busquen la aplicación para que la puedan bajar en sus celulares y allí puedan seguir las temáticas. Yo personalmente lo hice y hay una cantidad de temas que usted puede escuchar, puede compartir por otros y la verdad vale la pena que nos ilustremos, que traigamos la luz a través de estos tipos de temáticas en diferentes áreas y les animo a que lo puedan hacer. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar en esta tarde. Señor y Salvador, queremos agradecer de manera especial la manera en que tú has bendecido cada tema, pero no solamente los expositores, Señor, con la gracia que tú has dado en este lugar, que hemos sentido tu presencia moviéndote entre nosotros, entre el equipo técnico, sino también la manera en que los televidentes han sido bendecidos y lo vemos a través de sus preguntas, de sus inquietudes, cómo ellos han podido apreciar, Señor, lo que tú has querido dar a través de este seminario y pedimos que las influencias de tu Espíritu Santo nos sigan ayudando a todos, a los televidentes, a los organizadores, a todos, Señor, porque es un solo mensaje, es un espíritu, es una verdad, la cual queremos experimentar. Te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. En este último tema, quisiera compartir con ustedes cuál es uno de los obstáculos. En el tema pasado hablé del temor al rechazo. ¿Cuál es uno de los obstáculos que tenemos en poder recibir la imagen de Dios en nosotros, que es la esencia de la verdadera educación? Y no solamente recibir, restaurar la imagen de Dios y llegar a ser como Él, como el Padre quiere que sus hijos le sigan y sean como Él. ¿Qué impide en este tiempo? Y uno de los aspectos más comunes que vemos es el proceso de formación de identidad. Y antes de que entremos más en el tema, quisiera elaborar en el siguiente principio. Cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando de formación. En el proceso que nosotros los adultos seguimos siendo educados, porque la educación es una obra de toda la vida, nuestros niños están en ese proceso y lo que estamos haciendo en este simposio es cómo podemos ver cuáles son los principios para seguirlos. Conocimiento es saber los principios, pero sabiduría es saber cómo aplicarlos. Y aquí es donde viene la asistencia del Consolador y el Espíritu Santo que le dará sabiduría a usted. ¿Cómo aplicar los principios? ¿Por qué? Porque las mentes son diferentes, porque los contextos son diferentes, porque los niños son diferentes, porque cada padre es diferente, porque cada hogar es diferente, pero los mismos principios deben aplicarse. Entonces, en el proceso de formación de identidad, de ese proceso de educación, quisiera decir que la identidad es única y exclusivamente formada cuando hay un contexto de relación. ¿Por qué? Porque así fuimos creados. Dios es el Padre y creó al hombre a su imagen. Y en ese proceso de educación que iba a durar por la eternidad, el Padre buscó que en la identidad de sus hijos lo iba a hacer a través de la relación, de cómo hablaba. Miremos nada más la manera en que fue creado el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza y mis compañeros lo han tratado acá, pero Dios lo hizo de una manera muy cercana, muy relacional. Ustedes se imaginan lo que es coger barro. En estos días mi niña estaba teniendo una clase de pintura y tienen que hacer modelos en barro. No, me dejó el baño vuelto nada, ¿no? Y las toallas y todo rojo. Y ella estaba feliz con su figurín y con el barro y lo tomaba. Mami, papi, ¿cómo quedó? Ustedes se imaginan esa arte de Dios cuando toma barro y empieza a hacer su creación. Y no solamente la hace con las propias manos de Él, que hace un hecho muy íntimo, sino que está cerca. Las manos de Adán tocaron las manos de Dios y Él toca su rostro, luego infunde su aliento, le respira de cerca, sus manos tocan sus manos, Él toca sus pies, Él estaba tan cerca en cuerpo, en relación, y cuando Adán le da el aliento de vida y respira, ve a Dios cara a cara, y es a través de esa relación donde se iba a formar la identidad de Adán y luego la identidad de Eva a partir del cuerpo del hombre. Y Dios es tan íntimo, a Dios le gusta la intimidad, la cercanía, la relación cercana, el darse a conocer, el intimar, el poder aceptar al otro también como es. Ese es Dios.
No es un Dios abstracto como nos han pintado muchas veces, que Él está allá desde su lugar de la eternidad, mirando a ver cómo está el hombre y qué hace o no para saber si lo culpa o lo halaga. No, ese no es Dios. Dios sabe y creó al hombre para que el hombre reciba su identidad a través de relación. Y ese es un principio fundamental cuando hablamos de educación. El proceso de formación de identidad se debe crear a partir de la relación cercana, de la intimidad, de la confianza. Entonces allí hay un proceso de formación de identidad. Esto lo podemos aplicar a la identidad de un hogar, la identidad que crea un esposo con una esposa. No puede ser apartado del contexto de la relación. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo lo sagrado, lo que Dios le dio honra, gracia y un sentido de sagrado, quiere decir puro, hoy los valores de este mundo han quitado lo sagrado de lo que Dios dijo sagrado. ¿Y a qué me refiero? Un aspecto, por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad no solo ya salió del matrimonio, ¿no? Por eso las parejas se van a vivir sin casarse y no necesitan tener intimidad física y dicen, no, está bien, después nos casamos, ¿no? Entonces ha salido del contexto de matrimonio la intimidad sexual. Pero no solo eso, hemos llegado al punto en esta sociedad con el común denominador de la falta de valores morales y bíblicos, que ya aún la sexualidad salió del contexto del matrimonio, pero ahora ha salido del contexto de relación. No necesita tener una relación cercana con alguien para llegar a una relación sexual y en ese punto estamos, ¿no? Yo hablo con niñas que están pasando situaciones por jóvenes, situaciones difíciles y cuando las niñas me comentan los casos tan duros, digo yo, ¿usted conocía a ese muchacho antes de que se fuera a la cama con él? Lo había visto una vez, nada más. Entonces, todo lo sagrado que Dios creó ha cambiado hoy en día y todo lo que Dios dijo sagrado, puro y santo, hoy tiene una connotación en la cual la regla ya no es lo que Dios dijo, la regla es lo que yo siento. Si lo siento, está bien. Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de procesos de formación de identidad, tenemos que volver a lo que estaba establecido. La identidad entre esposo y esposa tienen su individualidad cada uno, pero ellos dos forman una identidad y esta identidad se hace y se fortalece con una relación cercana. No quiere decir que las dos personas tienen que pensar igual, que uno tiene que sumergir su individualidad en la del otro, no. Quiere decir que en cada individualidad yo puedo desarrollar una identidad a través de la relación donde puedo expresar mis necesidades, donde puedo darme a conocer cómo soy y donde ambos invierten en la relación. Cuando eso pasa entre padres, es muy seguro que así nos extendemos a los hijos. Los niños necesitan una relación para formar su identidad. Como varoncito, como niña, necesitan relación. ¿Qué significa relación? Que la mamá y los papás le hablen, que la mamá y los papás hagan cosas con ellos. Tanto el hermano Isaías como Joshua White, hemos enfatizado mucho ese aspecto porque es indispensable. Sobre todo en una cultura donde hoy menos tiempo de calidad se pasa con los hijos y más fácil entretenimientos vienen a tomar el lugar de relación, de mirarnos a los ojos. Yo conozco hogares donde la mamá le textea al hijo y le dice, la comida está lista. Y el hijo no contesta con una palabra, sino con un emoticón, con una mano o con algo así. Comen, llegan a la cocina, comen y vuelven y se encierran en los cuartos y se textean y se mandan emoticones, donde ya los jóvenes no ven a los ojos a los papás, ni les hablan, ni ven las expresiones que forman y educan y crean una identidad, sino todo es a través de emoticones, de palabras ya prescritas y hemos llegado a ese punto a poder desplazar el aspecto relacional tan importante. Y en muchos hogares hay relación y cuando se marca por el no respeto de la individualidad, por la manipulación, haces esto pero te doy esto. Si tú me obedeces, yo te doy. Si me hace caso, le doy. Si no, no le doy, ¿no? Donde la relación ya va en una dinámica o de manipulación
o de meter miedo o de complacencia, ¿no? Si te doy todo lo que quiero, entonces me quieres y me obedeces. Entonces allí el tipo de relación no es una relación que realmente dé seguridad en una identidad. Tantos problemas que hoy vemos en los jóvenes de identidad se deben precisamente a esta necesidad de podernos relacionarnos de cerca. Muy bien, teniendo esto como base, quisiera hablar de una identidad que es muy negativa hoy y podemos decir la identidad basada en hacer obras. En todo nivel se ve. En el marco espiritual cristiano tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros somos cristianos que no entendemos el principio de lo que hay detrás de todo lo que Dios ha dejado en su palabra, muy fácil vamos a caer en hacer obras. ¿Y qué tengo que hacer para ser cristiano? Y caigo en el hacer, pero dejo el principio, que es el principio de Dios, los principios que Él ha dejado, es lo que forma responsabilidad, es lo que da gozo, paz, alegría, vivir principios universales y los principios que Dios ha demarcado en su ser y en su palabra, porque en su palabra es un reflejo de su carácter. Y ahí es donde nosotros podemos decir, eso soy yo, esto eres tú, Padre, esto soy yo como tu hijo. Pero cuando esos principios no se conocen, podemos caer demasiado fácilmente en hacer obras y eso va muy de acuerdo a la naturaleza del ser humano. Por eso las religiones masivas hoy en día, y cuando hablo masivas me refiero a religiones masivas, muchas de ellas se basan en hacer obras. Haga esto, ore 5 veces, ore 7 veces, vaya aquí, ore allí, haga esto, y lo hacemos como obras, pensando que de esa manera vamos a crecer, vamos a desarrollar identidad. Pero ¿cuál es la línea divisoria entre un resultado de una obra, producto de conocer un principio y tener la sabiduría de cómo aplicar principios, o simplemente no entender el principio y caer en hacer obras? Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, en esta tarde, porque es muy importante que lo podamos entender. Aspecto importante de la educación es que podamos discernir entre la diferencia entre un principio y las obras para no caer en el lado equivocado, y esto nos da una identidad diferente. ¿Cuál es la identidad basada en hacer obras? ¿Qué dice? Es la falsa creencia que debo alcanzar ciertos estándares para sentirme bien conmigo misma. Entonces, ¿qué significa? Yo debo alcanzar cierto estándar, debo ser como. Si me dan una prescripción, yo lo hago. Y cuando yo hago eso, entonces soy persona, entonces soy valorado, entonces soy estimado. Las connotaciones a esto son muy fuertes. ¿Qué podemos ver? ¿Cuáles serían los indicadores emocionales? ¿Cuáles serían esos indicadores emocionales? Los indicadores emocionales es temor al fracaso. Si yo fracaso, entonces no soy. Si la gente se da cuenta que fracasé, que caí, que no cumplí el estándar, entonces soy menos. Uy, eso trae una tremenda hipervigilancia, ansiedad. De hecho, este tipo de identidad trae mucha ansiedad. Todo está basado en el hacer y no en el ser. Yo tengo que estar haciendo. Hay personas que están enfermas físicamente con problemas de colon, problemas musculares, problemas de migraña, problemas incluso de asimilación, problemas digestivos, por este tipo de identidad. ¿Saben por qué? Porque si no estoy haciendo, y no estamos hablando de la responsabilidad, estamos hablando aquí de un proceso de formación de identidad donde la falsa creencia me dice, si usted no está haciendo, no es. Por eso dice que está basado en el hacer y no en el ser. ¿Qué otra característica tiene este tipo de identidad? Esta identidad puede ser impuesto directa o indirectamente por teología legalista, por la sociedad o relaciones que se forman. Muchas jovencitas, algunas escucho y viene a mi mente cuando hablo de esto, me dicen, yo nunca he podido llegar a satisfacer a mi mamá. Yo nunca he sido lo suficientemente buena para mi mamá. O
Mi muchacho, yo nunca he podido ser lo suficiente bueno para mi papá y me he esforzado toda mi vida por agradarlos y no lo he logrado. Y he escuchado también decir, nunca logré ser lo suficientemente buena para mi mamá. Y mi mamá murió y yo creí que iba a descansar, pero esto sigue en mí. Nunca logro. Y llegó un punto en que me produce ansiedad y yo quisiera encontrar paz. Y ya mi mamá se murió. ¿Cómo hago? Estas son, y por eso decimos, son indirectamente impuestos por teoría legalista. ¿Qué es una teología legalista y qué relación tiene que ver con una identidad basada en hacer obras? Podemos decir que es el legalismo. El legalismo es precisamente caer en formas religiosas, pero están desprovistas del espíritu y del amor. En pocas palabras, las formas y el hacer de cosas religiosas es más importante que el espíritu que las debe fomentar y que es el amor. Las obras deben ser hechas como un resultado de cuando yo tengo una conexión, cuando salgo a buscar personas para ayudarlas, pero igual si no estuviera dando estudios bíblicos o ayudando gente, yo sé qué valor tengo ante Dios. En la teología, en la identidad basada en hacer obras, no sucede eso. Yo doy estudios bíblicos o salgo a ayudar a la gente o recibo gente en mi casa o hago cantidad de cosas que son buenas. Aquí estamos hablando, y eso es el peligro de este tipo de identidad que estamos hablando, es de hacer cosas buenas. Pero, ¿qué sucede? En el momento que dejo de hacer esas cosas, siento que dejo ser como persona, siento que ya yo no soy, siento que decaigo espiritualmente, siento que Dios no se agrada, las personas ya no me van a decir qué bien hecho, entonces tengo que seguir actuando. Esa es la situación que vemos acá. Así que es muy importante tocar esto. Jesús se encontró con estos casos y a mí me encanta hacer el estudio clínico, por decir así, encontrándolo en la Biblia, en los diferentes personajes de la Biblia. Y eso no es de ahora, esto no es algo, la identidad basada en hacer obras es tan antigua como la misma introducción del pecado en el mundo. Y en una cultura del Medio Oriente, donde es muy, hoy en día, ¿no? En el tipo de religión que se maneja en el Medio Oriente, las obras son demasiado importantes y tengo la oportunidad de trabajar con hermanas musulmanas, y digo hermanas porque hemos desarrollado vínculos de amistad, de cariño con ellas. Y como les digo, esto no es solamente en esa parte del mundo, en las religiones, de diferentes religiones. Es más, aún una persona que no está en religión puede estar marcada por este tipo de identidad, pero se marcan las cosas buenas como tengo que hacerlas, y si no las hago no tengo la aprobación de Dios. Y se hacen con buena motivación, pero no se ve la línea de cuándo yo lo estoy haciendo como resultado de esa conexión, que si bien sea que lo haga o no lo haga, yo sé qué valor tengo ante Dios, muy diferente a ganar el favor de Dios o de los que están alrededor mío por tenerlo. El Señor Jesús se encontró con una mujer que estaba marcada con la identidad de basada en hacer obras. Y ojo, la razón por la que estamos hablando de este tema en el Simposio de la Ciencia de la Verdadera Educación es porque si no entendemos este punto, muy seguramente salimos a hacer obras en una identidad basada en hacer obras, y ¿saben qué va a pasar? Eso no va a tocar a nuestros hijos. Los hijos se resisten a los 15, a los 16 años, cuando un papá tiene una identidad basada en hacer obras y ellos lo perciben como legalismo y perciben que las obras que yo le quiero hacer a mi hijo con toda la buena motivación, yo estoy más preocupado por las obras que por él como persona. Ahí es donde los hijos se resisten. Ahí es donde un hijo dice, no, esto no me entra y yo no voy a hacer lo mismo. Entonces, por eso es tan importante tocar este tema. ¿Qué hizo Jesús? El Señor Jesús llega a una casa y encuentra, es una casa que él quería mucho, y encuentra dos hermanas y llega él. Miren, yo les hago la confesión. Las razones por las que presentamos estos temas, y bueno, Dios a cada uno nos da la manera en que nos va a usar, pero entrar en estos temas, tocar estas temáticas, enseño estas temáticas, es gran parte por la necesidad mía. Yo por muchos años me identifiqué con esta historia y yo no podía entender cómo el Señor Jesús llegó a una casa
con 11, 12, 13, no sabemos cuántas personas llega, y la anfitriona de la casa quiere servir. Toda la vida he trabajado con gente, con estudiantes, en medios de comunidad, y a mí me llega una gente muerta de hambre y yo salgo a correr a atenderlos. Y por mucho tiempo yo no entendí lo que había detrás de eso, porque yo me identifico, y estamos hablando de la historia de Marta y de María. Jesús se acerca a la casa y María, ¿no?, se sienta a los pies de Jesús a aprender. Y Marta, preocupada, que llegan con hambre. Ustedes saben cómo es la cultura del Medio Oriente. Un invitado llega a una casa y bueno, hasta les lavaban los pies. Las atenciones son demasiado hermosas. Yo tuve el privilegio de viajar a Beirut hace 2 años para hacer un entrenamiento a líderes médicos misioneros en la Unión del Medio Oriente. Y estando en Beirut, pasando un tiempo allí, me encantó. Es una cultura marcada por la hospitalidad. De los lugares altos en el mundo de hospitalidad es en el Medio Oriente. Para ellos, un visitante es un enviado de Dios y le dan la mejor comida y lo atienden y lo halajan con comida. Así usted ya diga que haya comido, se la traen y lo miran con sonrisa, como diciendo, usted es muy preciado para nosotros y lo que sea. Entonces, en ese contexto, esta historia pues tiene mucha relevancia, y Marta se acerca al Señor y le dice, en Lucas 10:40, le dice, Señor, mire que mi hermana, ellos tenían mucha confianza, era uno de los lugares donde Jesús le encantaba ir, a la casa de María y de Marta y de Lázaro. Y le dice, Señor, mire, mi hermana me ha dejado sola para servir, dígale que me ayude. Ella está haciendo una petición normal. Llegan todos y tenemos que servirte y atenderte. Y ella amaba a Jesús, María amaba a Jesús, Lázaro amaba a Jesús. Y le dice, dígale que me sirva, que me ayude. Vamos a ver los indicadores emocionales que el Señor Jesús mismo, tocando un caso de una persona que tenía una identidad en hacer obras, el Señor Jesús da indicadores emocionales. ¿Y qué le dice? ¿Qué le contesta a él? Le dice, Marta, Marta, estás ansiosa, estás cargada con muchas cosas. El Señor Jesús aquí hace un diagnóstico, ¿verdad? Y le dice a ella, tú tienes ansiedad, estás muy ansiosa y estás cargada con muchas cosas. El Señor Jesús no la está reprendiendo por ella querer servir. El Señor Jesús ve que ella está marcada por una identidad de hacer cosas y le dice, eso genera ansiedad. En su deseo de ayudarla, le está diciendo, muy bueno que hagas servicios religiosos, pero si son producto por hacerte sentir bien, no está bien, te está causando ansiedad. Así no quiero el servicio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Como médico, como psicólogo, aquí vemos un caso en el que encuentra una mujer haciendo un servicio religioso y él le dice, así no está bien. Con la ansiedad no es, así yo no quiero que me sirvan. Si tú estás haciendo ese servicio por hacerte sentir bien a ti misma o te da sentido de valor, no quiero ese servicio. Y vamos a ver qué más le sigue diciendo. Vamos a ver los indicadores emocionales. Ya vimos 2 indicadores emocionales que el mismo Señor Jesús da. La ansiedad se genera en este tipo de identidades de hacer obras, la ansiedad, y una persona vive con carga. Hoy en día diríamos estresada, ¿no? Con una carga constante, y eso se empieza a sentir aquí, eso se empieza a sentir en los músculos, eso se empieza a sentir en la migraña, en otras personas en el colon, en otras personas, en fin. Esos 2 indicadores. ¿Qué más indicadores hay? Los indicadores emocionales de una identidad basada en hacer obras es la vergüenza. Y es interesante porque es una creencia intrínseca que soy defectuosa, sin esperanza, y yo tengo que estar haciendo para ser aceptada, porque no puedo ser aceptada por lo que soy. Si descanso y no hago nada, ay no, está mal, tengo que hacer algo, entonces hay algo mal, ¿no? Que yo no puedo descansar, no puedo ser valorada por lo que soy. Entonces, este tipo de creencia genera ese tipo de vergüenza y no puedo parar. Si paro, algo malo pasa, hay algo malo en mí y genera. Recuerden, lo mencionamos en un programa, la vergüenza habla de lo que yo soy, la culpa habla de lo que yo hago. Entonces, en este caso hay un sentido de vergüenza porque si de pronto paro o dejo de hacer, ya no voy a ser aceptada, admirada, valorada o recibida como debiera ser. Ese es otro de los indicadores emocionales. Ansiedad, como dijo el Señor. Culpa, porque si yo no hago,
entonces algo pasa y si algo sale mal fue mi culpa y personalizamos lo que quizás no es mi responsabilidad, pero este tipo de identidad está marcado por ese pensamiento y no puede parar. Hay ira, hay resentimiento. Otro indicador emocional es el perfeccionismo y en el perfeccionismo estoy preocupado de nunca equivocarme. Tengo que ser perfecto, no me puedo equivocar porque si me equivoco, no, tengo que estar cumpliendo un estándar muy alto. ¿Quién se lo puso? No sabemos. O quizás lo tenga y la persona se demarca el valor de sí mismo por estar cumpliendo ese valor para que me acepte mi esposo, el lugar donde trabajo, mi iglesia, mis hijos. Y cuando uno le dice, ¿quién le puso ese estándar? ¿Usted a qué le corre? A veces las personas dicen, no, es que es así. No, no, no. ¿Quién le dijo? ¿A quién le corre? Entonces, si usted no lo hace, deja de ser. Y cuestionamos a las personas para que lo vean, pero ese perfeccionismo tiene que ser perfecto, todo o nada. Si no es perfecto, no me lo perdono a mí mismo. ¿Quién le puso ese estándar, no? Entonces, es otro de los indicadores emocionales de una identidad basada en hacer obras. Muchas veces evitar correr riesgos. ¿Por qué? Porque si me equivoco, imagínense, si me equivoco, si no alcanzo la norma, mejor no corro riesgos. Entonces, todos estos son indicadores de este tipo de identidad de basado en hacer obras. Vamos a volver al Señor Jesús al encontrar a Marta, una mujer con la mejor motivación, activa en la iglesia. El Señor Jesús le encanta ir a su casa, pero identifica que hay algo que no está bien en el servicio de ella. ¿Sí? Hay algo que no está bien. Volvemos nuevamente, le dice, Marta, Marta, estás ansiosa y cargada, en otras palabras, ansiosa y estresada, con muchas cosas, pero tú necesitas una cosa. Y yo quisiera que reflexionáramos aquí si nosotros somos Martas, porque el servicio a Dios debe ser un producto de la relación con Él. Y en este momento el Señor está a punto de revelarle a Marta cuál es esa cosa que le hace falta, porque nuevamente, si sacamos el servicio a Dios fuera del contexto de la relación con Él, es diferente. Y Jesús dice, aquí le dijo a Marta, no, yo no quiero eso. Entonces es tan importante en el proceso de formación de identidad y en el proceso de educación que nosotros podamos discernir entre hacer cosas y el principio que hay detrás. Y vamos a ver qué es lo que le dice a él. Y magistralmente, Elena G. de White, en el libro El deseado de todas las gentes, que lo recomiendo, la lectura, hemos recomendado muchos libros en este seminario, ojalá usted estuviera tomando una lista de los libros y empiécelos a estudiar, empecémoslos a leer. La gran ciencia de la educación es de las ciencias más grandes porque allí está la ciencia de la salvación y necesita que le pongamos atención, que tomemos tiempo, que leamos, ponga a un lado su teléfono, el TikTok y el YouTube y dediquemos unos momentos a ponerle mente, a que su mente por lo menos por más de 20, 25 minutos se pueda concentrar sin interrupciones de mensajes, de email, en aspectos bíblicos para que usted pueda desarrollar todas las bendiciones que hemos mencionado aquí, de pensamiento crítico, de relación, tantas cosas a través del estudio de la palabra. ¿Qué dice ella en El deseado de todas las gentes? Entonces el Señor Jesús, nuevamente vemos el escenario, llega a una casa, quiere a esas personas y encuentra a Marta y él discierne que Marta está en una identidad de hacer cosas. ¿Qué le dice él? Marta, estás ansiosa, estás cargada, así no quiero el servicio, te falta una cosa. ¿Qué le dice él? Aquí nos explica Elena G. de White. La una cosa, página 483 del deseado de todas las gentes, dice, la una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción. Una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Ella necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Marta? Le dice a Marta, estás ansiosa y estás cargada y te hace falta una cosa.
Tú no puedes hacer cosas para mi servicio si no tienes una relación más profunda conmigo, porque las verdaderas obras que yo quiero son las que son producto de una comunión conmigo. Y aquí lo dice, una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de ¿qué? Calma y devoción. Y eso era lo que estaba presentando María. Y María, ante los ojos de la gente, estaba sentada escuchándolo. No estaba haciéndole comida al Señor Jesús y Jesús estaba complacido porque lo que al Señor Jesús le interesa no es tu servicio, lo que a Él le interesa es tener esos momentos de comunión. Recuerden, la identidad se forma en el marco de la relación y el Señor Jesús necesita esa relación para que a partir de una identidad como hijos de Dios salgamos a servir. Y Marta estaba fuera de foco. Marta estaba en un camino muy peligroso, que es la identidad basada en hacer obras, donde podemos hacer servicio religioso, donde podemos estar trasnochándonos y sacrificándonos por servir a Dios y el Señor dice, no, no tienes devoción conmigo, no puedo aceptar ese servicio. Ese es un aspecto fundamental y clave que necesitamos entender si queremos hablar de educación. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de casos? Conocemos la historia y Marta llega al punto de incluso reclamarle a Jesús. Una de las características y los indicadores emocionales de las personas, y yo me identifico, y por muchos años yo creo, y es una lucha aún, y no me da temor decirlo, porque eso hace parte de la naturaleza, eso parte del crecimiento del ser humano, uno poder decir, sí, yo vengo de ese tipo de naturaleza, de ese tipo de identidad, de hacer obras y hacer y no parar para sentirme bien conmigo misma. Pero una de las cosas de las que el Señor Jesús quiere estar seguro es que ese precisamente es también la característica de la iglesia de la Odisea, parte de la identidad. Recuerden, la iglesia de la Odisea todos decimos, sí, somos la Odisea. La identidad de la Odisea es que ha dejado la relación y se ha centrado en formas. Soy rico y tiene un convencimiento que no es real. Está viviendo una mentira y ese aspecto evita que la imagen de Dios pueda ser reproducida en nosotros. ¿Qué dice la Odisea? La Odisea dice, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la obra misionera, porque hay dinero, porque estamos teniendo éxito. ¿Y qué dice la iglesia de la Odisea? Dice el Señor, el diagnóstico de Él dice, pero yo te digo, y lo dice con dolor, que eres un pobre, ciego, desventurado, que si no compras oro, si no compras oro y si empieza colirio para que veas, si no tienes una relación conmigo, no hay nada, no hay nada. El Señor está hablando de relación nuevamente. ¿Qué significa el colirio? ¿Qué significa que se abran tus ojos? ¿No? Y el hermano Isaías estaba hablando anteriormente y vemos a Pedro y vemos a Pablo y vemos a ver todos estos hombres que estaban marcados anteriormente en una identidad por hacer obras, unos sin título y otros con título. Pablo con todos los títulos, una identidad basada en hacer obras. Y Pedro sin título, pescador, una identidad basada en hacer obras. Y se encuentran con el Señor. Y el proceso de encontrarse Pablo con el Señor fue brutal de momento. El de Pedro fue a través de procesos. Pero el uno sin título, el otro con título, ambos fue un trabajo de educación de parte del Señor Jesús, de sacarlos de ese tipo de identidad y que ellos entendieran, no, lo importante es que usted pueda centrarse en la relación conmigo. Así por un tiempo deje de dar estudios bíblicos, deje de hacer la obra y venga, tome colirio para que vea. Y venga, eso es más importante. Entonces, lo que se geste a partir de esa relación entre tú y yo te voy a bendecir y yo voy a orar y las obras las vamos a hacer tú y yo, ya tú no solo. Marta estaba cansada. Señor, dígale a mi hermana y le hace el reclamo a Jesús en su propia cara, en su propia casa. Al que tenía que atender, lo dejó de atender y lo regaña. Dígale a ella. A ese punto llega una identidad de hacer obras, hacerle reclamos a Dios. Y el Señor, pero el Señor nadie lo burla. El Señor dice, no, lo más importante es, usted necesita unas gracias y necesitas devoción y mira a María. Ella está tomando la mejor porción. Pidámosle a Dios que nos ayude. ¿Saben por qué?
nuestros hijos van a ser tocados por padres que tienen una identidad no en hacer obras, sino que tienen una identidad en una relación con Dios. Entonces lo que hacen, ¿saben cómo se convierte? Provocativo. Lo que hacen no va a ser demarcado para que yo sea bueno, para que me miren bien, para que yo sea aceptado por mi grupo, no. Lo que hacen va a ser demarcado por un equipo. Cuando hay devoción, esas obras no me cargan como Marta. ¿Saben por qué? Porque no las estoy haciendo yo. Es un equipo entre el Espíritu Santo y yo. Entonces Dios da bendición y cuando Pedro entendió eso, hasta su sombra sanaba. Cuando nuestros hijos ven que yo no hago las cosas para quedar bien, ni quiero que ellos queden bien para que mis hijos se vean bien a la iglesia, o es que hay que hacer obra misionera para que... Cuando los hijos se dan cuenta que es un resultado de una devoción real, el hijo va a respetar ese tipo de obras. Así que padres, el desafío aquí es, hagamos el examen de María, de Marta, que el Señor le da a Marta. ¿Estamos ansiosos? La obra misionera no debería causar ansiedad. Y para mí personalmente, les comento, en medio de las muchas actividades que realizamos, cuando yo me empiezo a sentir cargada y ansiosa, para mí es un indicador. Estoy haciendo yo las cosas y freno. Y tengo que parar y decirle, Señor, yo no quiero hacer cosas. Yo no quiero hacer cosas por hacerlas, ¿no? Yo no quiero eso. Yo quiero que lo que hagamos es porque eres tú que va delante de mí. Y cuando yo empiezo a experimentar gozo y paz de un día fuerte de trabajo, me da vida, me da salud. ¿Creen ustedes que si cuando Moisés trabajaba en la presencia de Dios y para Dios y tuvo un encuentro con él en la montaña y no comió por un mes, ni agua, ni comida, ni nada, porque la presencia de Dios le llena todas las necesidades, como bajo el rostro de Moisés, iluminado? Si nosotros estamos trabajando para Dios, debemos tener vida, debe haber salud. Los principios de salud los podemos guardar. En la presencia de Dios debe haber salud y vida. Y debe haber algo en mi rostro, en mis ojos, en mi sonrisa que provoque a mis hijos y provoque a los demás a decir, sígame. ¿Por qué? Porque no soy yo. Porque como María, estamos cada mañana recibiendo del Señor. Y esa luz que recibió Moisés la da el Señor cada mañana y nuestros hijos se pueden impresionar a ver un rostro iluminado. Mientras que si nosotros estamos demarcados por una identidad de hacer obras, vamos a estar cargados, cansados, estresados y hasta haciéndole reclamos a Jesús, como le pasó a Marta. Eso no provoca. A los hijos eso les causa más bien, les causa yo no quiero eso, y eso genera la rebeldía. Entonces, es un punto para tener en cuenta, en que nosotros podamos ver estos marcadores emocionales y evaluémonos. Y cuando usted logre identificar, porque créanme que esto no es porque, esto no lo hacen personas malas, no, todos hemos caído en eso. Esto lo hace una naturaleza como la de nosotros, de pecado, y tenemos que ser conscientes y aceptarlo, pero asumir responsabilidad. Y cuando sintamos que estamos cargados, estresados, paremos. En el día usted puede parar. Y por eso el Señor Jesús duraba a veces toda la noche orando. Es increíble. Yo no puedo trabajar todo un día y orar toda una noche, ¿sí? Pero su nivel era un nivel alto, pero sí me está dando un ejemplo. ¿Cuál es? Pare, ore. Ore hasta que usted tenga la presencia de Dios. No deje la oración hasta que usted sienta que conectó con Él, hasta que usted sepa que su corazón fue derramado y usted tiene esperanza y se puede parar con esperanza. Hasta ese momento no deje de orar. ¿Cuánto tiempo le gasta? Solamente usted y Dios lo sabe. Y de esa manera usted se puede levantar con el rostro humilde, lleno, agradecido, a seguir sus labores. Eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que Jesús le dijo a Marta. María hace mejor en sentarse a escucharme. Él está destruyendo allí, quiere que Marta pueda romper esos muros que se hacen en una identidad basada en hacer obras para que Él le diga, no, venga, esto es diferente, disfrútelo. Ese es otro aspecto, disfrútelo. María lo está disfrutando, usted no lo está disfrutando. Ahí hay una diferencia muy grande. Disfrutemos el proceso. Los jóvenes hoy en día se van a antojar si estamos disfrutando el proceso, si estamos aprendiendo a dejar esa carga, si hay una invitación a hacerlo. Ellos nos van a seguir, pero ellos no van a seguir un papá malhumorado,
Ellos no van a seguir unos padres bravos haciendo la obra. Ellos no van a seguir unos padres cargados, preocupados, ansiosos, que luego dicen Dios es amor, pero le han escuchado toda la retahíla en la casa de la angustia, de cómo no tenemos, de cómo qué va a pasar. Los jóvenes no van a seguir eso. Y esa es la diferencia entre una identidad en hacer obras y una identidad que viene como resultado de la relación. ¿Cuál sería la solución? Si usted se ha podido identificar hoy con algunos de estos identificadores emocionales, y yo espero que sí, porque no es de gente mala, no. Por el contrario, nos volvemos funcionales cuando decimos, sí, ese es mi problema. Señor, ayúdeme, ¿cómo asumo responsabilidad? Ahí la disfunción pasa a una función. ¿Qué parte del Evangelio? Nuevamente, el Evangelio es un pedazo muy grande que está fragmentado en diferentes partes como una célula, como todo lo ordenado que hizo Dios. ¿Qué mensaje del Evangelio ayuda a las personas que tenemos una identidad basada en hacer obras? Y ese mensaje es la justificación. ¿Qué nos dice el mensaje de la justificación? El mensaje de la justificación dice, somos completos en Cristo y agradables para Él. ¿De verdad? La persona que está en una identidad basada en hacer obras dice, no, ahí le falta algo. Si obedezco y trabajo para Jesús, no, el mensaje de la justificación dice, somos completos en Cristo y agradables para Dios, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto no es gracia barata. Aquí estamos hablando, ¿cómo podemos definir la justificación? Y lo repetimos de memoria, pero liguémoslo a esto de la identidad basada en hacer obras. ¿Qué es la justificación? Es abatir en el polvo la gloria del hombre, ¿verdad? Ustedes la conocen, es abatir, cuando Jesús abate en el polvo la gloria del hombre para que solo sea la gloria de Dios. Y ahí ese es el elemento. ¿Qué es abatir en el polvo la gloria del hombre? Es ese punto de que lo que usted hace no la debe hacer sentir completa, desprovisto de mí, porque no es. Eso es la gloria humana, que carga, estresa, llena de ansiedad. Es cuando yo puedo decirle al Señor que la justificación es un don. ¿Qué significa un don y un regalo? Y nosotros hablamos de eso, pero ¿cómo lo entendemos en la práctica? Un don y un regalo dice que no puede ser ganado por mérito propio y no puede ser comprado. Si usted, la justificación es un regalo, los regalos no se trabajan. Cuando alguien me da un regalo, yo no lo trabajé, lo recibo. Entonces, ¿dónde queda toda esa gloria basada en hacer obras si la justificación es un regalo? ¿Quiere decir que entonces si yo hago o no hago, lo recibo? Es el punto. Es un don que se recibe, es un regalo. ¿Cuál es el acto del ser humano? Cuando usted recibe un regalo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Diga, ¿qué tienen que hacer? Si alguien viene, Joanita, viene y me da un regalo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es el trabajo del ser humano? Si aquí tengo una persona y me da un regalo, ¿qué hago? Y tiene la mano extendida y tiene sus dos manos porque es una caja grande. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer es recibirlo. Eso es lo único que tengo que hacer. Y por eso no es gracia barata. Porque en el acto de la recepción de ese regalo, ¿sabe qué estoy diciendo? No lo trabajé, no lo recibí y tuve un valor en mí. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? En que así yo dé estudios bíblicos o no, o tenga participación en la iglesia o no, eso no demarca lo que Dios me quiere dar. Entonces funciona de manera contraria. Cuando yo sé el valor que Él me tiene, cuando yo recibo en humildad y en agradecimiento ese regalo, sabiendo que no son mis méritos propios, yo salgo a decirle a otros la grandeza de lo que Dios hace en mí, porque tengo un regalo no merecido, que no se justifica a través de mi orgullo diciendo me lo gané. Tengo que trabajar para ganármelo. Entonces, es un don, es un regalo. ¿Qué tiene que hacerlo? Recíbalo. Y hay dos gracias. En la cita que nosotros vimos ahorita, de la hermana Juay, vamos a hablar de esas gracias ahora. Aquí lo tengo. ¿Qué es la justificación por la fe entonces? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Esa gloria en la que uno hace, porque soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque doy estudios, porque he prosperado, porque la institución, el lugar, el ministerio donde trabajo está grande, porque hemos hecho. Y el Señor dice,
compren oro, vean, no ven, ¿sí? Dice, obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Yo les hago una pregunta, ¿dónde quedan las obras en esta definición de justificación? Por eso la justificación es el mensaje que llega en antídoto a este tipo de identidad basada en hacer obras. Dice, y Dios hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Es gracia barata? No, es el poder de Dios que entra en una persona que reconoce su condición y entonces, ¿quién hace las obras a través de mí ahora? El Señor, que hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y era la lección que el Señor le quiere enseñar a Marta. Y es la lección que le dice, María ha tomado la mejor parte porque ella quiere la relación conmigo. Si tú no tienes una relación conmigo activa, yo no puedo hacer las obras a través de ti. Si sacamos el aspecto de relación ferviente, donde puedo dejar mi carga, donde no dejo la oración hasta que experimento a Dios que está cerca de mí, donde sus promesas son las que en la oración me dan el sentir. Mi sentir debe originarse a partir de una promesa. Hasta ese momento, cuando hay esa relación, entonces Jesús entra y hace las obras en nosotros. Cuando hacemos cosas porque tengo que sentirme bien con mí misma y nos vamos alejando de Dios, Dios no es el que está obrando a través de nosotros para hacer las obras. Y nuevamente, padres, es un aspecto crítico en la educación porque los chicos van a seguirlos a ustedes cuando ellos perciben el aroma suave del Espíritu Santo en el trato. ¿Por qué? Porque Dios hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo y eso se antoja. Eso hace que otros sigan, respeten y valoren lo que se hace. Volvamos a la cita de la hermana White y ella dice, una cosa que Marta necesitaba era el espíritu ¿de qué? De calma y devoción. Y ese es el indicador emocional. Cuando estamos trabajando y es Jesús el que trabaja a través de nosotros, no estamos sentados. Claro que hay actividad, claro que hay responsabilidad, claro que es fuerte. Pero yo puedo acostarme cada noche y no se me va el sueño. Por el contrario, caigo profundo. Puedo tener paz, puedo tener gozo y ese es el indicador de que hay pruebas fuertes, pero yo me descargo porque las obras las hace el Señor y vemos su mano y vemos cómo abre el mar rojo y vemos cómo provee y en vez de estar preocupados como Marta en la identidad de hacer obras que hacía por Dios pero no estaba conectada con Dios, con Jesús, en este tipo de identidad como hijos de Dios hay los problemas, pero podemos estar contando testimonios y podemos decirle a los hijos y Dios proveyó. Y no teníamos, y miren cómo viene, porque Él ha prometido, porque no estamos solos, porque esa mirada, ese gesto, el tono de voz, hace que un hijo diga, papá tiene razón, mamá tiene razón. Al padre que está marcado en hacer cosas buenas, desprovisto de la relación de Dios, está cargado, está abatido, está preocupado y el hijo dice por dentro, yo estoy aquí hasta que tenga 16, pero yo no quiero la religión de mis papás. ¿Qué es lo que los jóvenes me dicen cuando me acerco y dicen, no, yo no quiero eso? Usted viera a mi mamá, mantiene haciendo un poco de cosas, pues está cansada, enferma, llega estresada a gritar a la calle. Uy, no, eso es un desastre cuando ella llegue a hacer obra misionera. Eso es lo que yo escucho en los jóvenes constantemente. ¿Qué dice aquí? Nuevamente la sierva del Señor. Una cosa que Marta necesitaba era el espíritu de calma y devoción, unión, relación. Una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura, no solamente por hoy, por la obra que estoy haciendo. No, hay algo más. Esto que yo estoy haciendo es por algo más, ¿no? En la verdadera identidad y visión. Dice, conocimiento referente a la vida futura e inmortal, y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Y yo quiero detenerme aquí. ¿Cuáles son esas gracias que Elena G. de White habla que no tenía Marta, pero eran necesarias para ayudarla a salir de esa identidad de hacer obras? Sigue diciendo en El deseado de todas las gentes, página 483, la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. ¿Sí? Se necesita. Hay un amplio campo para las Martas con su celo para la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María, como María a los pies de Jesús. Sean la diligencia,
la presteza, la energía, santificadas por la gracia de Cristo. Y para esto es donde se necesita relación. Nuevamente, la identidad se forma, es en un proceso de relación. Cuando no hay relación, estos otros tipos de identidades toman el lugar. Santificadas por la gracia de Cristo, entonces la vida será un irresistible poder para el bien. Será tan irresistible que sus hijos lo van a seguir. Es tan irresistible que las personas lo van a seguir. Es tan irresistible que hay personas ateas que le van a decir a usted, mire, yo no tengo su fe, pero ore por mí. ¿Sí? Yo no sé si yo voy a hacer lo que usted hace, pero hay algo irresistible en usted que me gusta. Ore por mí y mantienen ahí, porque es un poder irresistible. ¿Cuáles son esas gracias? Esas gracias podemos decir, el antídoto para una identidad basada en hacer obras se cuestan en dos gracias muy importantes. Esas dos gracias nos van llevando por el camino de la justificación, que es un regalo, un don que Dios nos da, donde abate en el polvo nuestro orgullo, pero va a hacer por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. La justificación es un regalo que no tenemos que trabajar para ganar, pero hay dos cosas que usted necesita cuando hay alguien frente de usted dándole un regalo. Usted necesita hacer esto, recibirlo. Pero para poder recibirlo hay dos cosas que necesitamos y es gratitud y humildad. Una identidad basada en hacer cosas ha perdido el gozo de la vida y estás trabajando y de pronto con el ceño fruncido y trabajando. Pero una persona agradecida, y la gratitud es un elemento en salud mental poderoso. Para usted recibir un regalo, usted el agradecimiento. El agradecimiento y la humildad. ¿Qué significa la humildad? La humildad no solo es dar, y la identidad basada en hacer cosas se basa mucho en dar. Pero no, la humildad en este caso es recibir. Reciba de Dios, reciba de la gente, pare, deténgase, medite, piense. Recuerde el mensaje de la Odisea, recuerde la historia de Marta. Marta necesitaba en ese momento, lo que Jesús le dijo es pare. Siéntese como la otra, ¿no? Es lo que yo quiero, es mi voluntad. Pero Marta seguía pensando, tengo que atenderlo, y le hace el reclamo. Humildad. Para que usted se siente a los pies de Jesús, requiere humildad. Y la humildad viene marcada por el sentido de que yo reconozco que he pecado, yo reconozco que soy débil, yo reconozco que tengo una identidad basada en hacer obras, yo reconozco que hago obra misionera y quiero el aplauso, eso me hace sentir que valgo, yo reconozco algo. La humildad es saber dar, pero saber recibir y saber también reconocer que he fallado. Y luego gratitud. Y la gratitud nos levanta por encima y nos dice, Señor, gracias. Gracias porque has tenido paciencia conmigo. Gracias porque no me has dejado. Gracias porque me estás invitando a que me siente y aunque me muero por estar haciendo cosas, yo quiero estar agradecida a tus pies y quiero la humildad para reconocer. Humildad y gratitud son dos gracias que una persona marcada en la identidad de hacer cosas debe tener. Estas dos cosas en la mente, y cuando estamos haciendo el coaching para las personas, trabajamos mucho en la gratitud y en la humildad. Y las personas pueden experimentar un cambio y pueden sentarse a los pies de María. ¿Y saben qué le pasa a una persona? Lo mismo que hizo Moisés. Después no se quieren parar y decir, Señor, yo no quiero hacer nada si tú no me mandas. Yo no quiero hacer nada si tú no me envías. Déjame en mi casa con mis hijitos, que ahora paso el tiempo con ellos. Y si tú quieres algo, tú vas conmigo. La humildad y la gratitud va a ser lo que lleva a esa persona y esa es la invitación que les hacemos a ustedes hoy, para que puedan experimentar el reino en sus hogares, en sus familias. Dios les bendiga.